Bueno, buenas tardes, buenas nochecitas ya. Gracias Martina por la bienvenida, gracias a los equipos de ANEP, del Plan Ceibal y de UNICEF por la invitación. Cuando pensábamos este encuentro, pensábamos que ya a esta altura podemos mirar un poquito este recorrido tan vertiginoso que nos tocó vivir y pensar desde la didáctica qué cosas habíamos logrado aprender, ¿sí? En general se dice, el vínculo entre educación y tecnología es largo, a pesar de que seguimos llamando las nuevas tecnologías, es un recorrido largo, y siempre este vínculo puso en tensión cuestiones centrales del sistema educativo. Pero de alguna manera, en esas formas previas de intercambio entre tecnología y educación, podíamos identificar, o por lo menos nos habíamos puesto de acuerdo, en tres escenarios posibles de este vínculo, ¿sí? La tecnología en la presencialidad, el plan Ceibal en eso fue pionero y muy importante, en entrar tecnología a la escuela y usarla en la presencialidad. Las modalidades mixtas, donde articulábamos instancias presenciales e instancias en trabajo en plataformas o en algún otro formato, digamos, que no tuviera presencialidad, y las instancias completamente en línea o virtuales o llamadas también a distancia. Estos eran los tres escenarios posibles. Y cada uno de estos escenarios tenía una configuración de los tiempos, de los espacios, de los contenidos y de las actividades y sobre todo de los vínculos. Lo que pasó cuando llegó el COVID es que la tecnología y la educación tuvieron que construir un vínculo nuevo que nunca había sido construido antes, que fue el de la sustitución de la presencialidad completamente por la tecnología. ¿Sí? O sea, toda la posibilidad educativa quedó aquella mediada por tecnología. Pero claro, hubo ahí una tensión porque no era educación a distancia. La educación a distancia es una educación que requiere un nivel de planificación y de anticipación que el COVID no nos permitía, ¿sí? Había que salir a sustituir, a reemplazar lo que hacíamos todos los días en plataformas, con herramientas, digamos. Y esto fue en muchos casos un tsunami, ¿sí? Porque aparte no nos dio tiempo, o sea, aún las instituciones que logramos planificar, aún los países que fueron más prolijos, igual fue algo tan abrupto y tan masivo y tan inesperado que nos obligó a hacer en realidad lo que los docentes sabemos hacer, ¿no? Que es agarrar el oficio de maestro y trabajar con lo que uno tiene, que no siempre sabemos son las mejores condiciones. Pero este andar de estos meses también nos permitió ir acomodando estos tópicos sobre los que yo elegí hoy charlar con ustedes, y me gustaría entrar en detalle en cada uno de ellos para ver qué nos fue pasando con esto. Yo decía, por un lado hablaba del tiempo y del espacio. Hay una vieja discusión en la escuela respecto de la tecnología, y es que la tecnología altera el tiempo y el espacio adentro de la escuela, ¿sí? Si la escuela tiene un tiempo regulado, la tecnología ya de por sí le imponía otra temporalidad, a diferencia de lo que se supone en la cuestión más coloquial o más habitual y sobre todo más mediática cuando se habla de la tecnología, los tiempos de aprendizaje y de enseñanza con tecnología son más lentos que los tiempos de aprendizaje sin tecnología. Por varias razones, no voy a entrar en eso hoy, solamente decir que en la enseñanza sin tecnología tenemos todos un entrenamiento de toda nuestra vida. La mayoría de nosotros, sobre todo los que somos docentes, tuvimos una experiencia escolar sin tecnología. Entonces es lógico que nos salga más natural, que hagamos más fácil y más rápido algo que no involucra tecnología. Que los niños o los chiquilines, como les dicen ustedes, sean más hábiles con la tecnología y sean rápidos y veloces con la tecnología en sus entornos lúdicos, no significa que puedan serlo luego en propuestas de enseñanza con tecnología. Entonces ahí siempre hubo una cuestión del tiempo de la tecnología antes de la pandemia. Lo que pasó cuando fue el único medio, la tecnología, para poder desarrollar una actividad de enseñanza y de aprendizaje, es que en general los docentes, los padres, digamos, tendieron a creer que se podía hacer más rápido, que se podía hacer más cosas con tecnología de las que hacíamos habitualmente en la escuela común, o a una velocidad mayor. Y la verdad es que esto no fue así, y
significó un costo en algún sentido, sobre todo de los chiquilines y después de sus familias también, de un estrés muy grande, digamos, porque de golpe se vieron llenados de una tarea, de una demanda de hacer tarea, que no era lo habitual, ¿sí? Y porque también empezaron a convivir otros tiempos. Todos nosotros teníamos el tiempo del trabajo y el tiempo del hogar, el tiempo de la escuela de los chiquilines y el tiempo de estar en casa, y esos tiempos empezaron a ser yuxtapuestos. Entonces empezamos a dar clases o a tomar clases, mientras además teníamos que gestionar la vida cotidiana, ¿sí? Los docentes que son padre y madre de niños también en edad escolar, tenían que hacer sus tareas, pero además ayudar a hacer las tareas de los chicos, pero además hacer la comida y lavar la ropa, digo, ¿no? O sea, los tiempos de la vida se colapsaron todos juntos en un único tiempo, que era el del encierro, ¿sí? El del aislamiento o la distancia social. También lo otro que se alteró fue el tema del espacio. Nosotros nos íbamos a trabajar, nos íbamos a la escuela, nos íbamos, a dar clases, e incluso los que trabajamos hace muchos años en educación a distancia, sabemos que hay un espacio al que entramos a un campus y en general trabajamos de forma asincrónica. Algo que pasó muy curioso fue la demanda o el enamoramiento de las actividades sincrónicas. Y entonces dar clases en muchos sentidos, para muchos supuestos, sobre todo en la demanda de los padres, era que nos conectáramos así como estamos ahora y que la maestra siguiera, o el maestro, o el profesor o la profesora, siguiera dando clase de la forma tradicional o que se suponía que ocurría en la escuela. Y esto también alteró el espacio, porque si ustedes pasaron por esa experiencia, de golpe, nuestras casas pasaron a ser el espacio. Y lo privado, nadie sabía cómo era mi casa. De golpe el otro día una colega me dice, cambiaste el cuadro, porque y efectivamente había cambiado un cuadro de lugar. Digo, nuestras casas se convirtieron, y las casas de los chicos, muchas veces en escenarios en los que también interactuábamos, ¿sí? Reconfigurando también la idea de espacio. Por otro lado, también pasó que la tecnología pone en discusión los contenidos y pone en discusión las actividades. Si enseñar es solamente pasar un texto para leer y preguntas para responder, nos estamos perdiendo de una riqueza enorme de lo que significa enseñar. Y también en muchos casos, en el medio de la emergencia y con la necesidad de salir a garantizar aprendizajes, lo que terminó pasando es que los chicos, especialmente los chicos del liceo o los más grandes en el nivel primario, recibían trabajos prácticos por mail, sin que hubiera ninguna mediación de parte del docente sobre esos trabajos prácticos. Trabajos prácticos que ellos completaban, entregaban, en muchos casos tampoco había grandes devoluciones sobre lo que habían hecho como para permitirles ver si estaban bien, si estaban mal, si habían aprendido, si podían repensar, digamos. O sea, entonces, la tecnología ocupó en muchos sentidos respecto de los contenidos y de las actividades solo un vínculo de transmisión. Y lo que, sobre todo, una preocupación que yo tuve muy presente en esos meses, y que en realidad la mayoría de los especialistas en educación y tecnología tuvimos, y lo decíamos en las redes y lo decíamos cada vez que podíamos, era privilegien el vínculo. Contáctense con los estudiantes, pregúntenles cómo están, si necesitan algo, si tienen las condiciones para trabajar. Privilegien el vínculo, porque el contenido es recuperable, el vínculo no. Y sobre todo el vínculo en los niños que a lo mejor solo tuvieron 1 o 2 semanas de clase, ¿sí? Estoy hablando de los chicos, por ejemplo, que fueron a primer grado de la primaria o a primer año del liceo o de la escuela secundaria aquí, y que tuvieron apenas unos días de clase y de golpe nada, que no sabían ni siquiera lo que era la escuela del nivel al que les tocaba, que se tenían que adaptar, y de golpe por mail recibían 10 trabajos prácticos de un profesor al que no habían conocido, ¿sí? Entonces, hubo, respecto de los contenidos, primero en algún punto el contenido privilegiándose por sobre la mediación del docente y sobre el vínculo con los chicos. Y después no se evaluó evidentemente, o no se pudo dar respuesta a que ese contenido tenía que ser andamiado también en un aprendizaje que teníamos que ofrecerle especialmente a los adolescentes, de autoadministración del tiempo. O
sea, nunca les habíamos enseñado, nunca los habíamos ayudado a organizarse y ahora solos tenían que poder resolver en 10 materias 5 trabajos prácticos, cómo establecer prioridades, cómo armar una agenda, cómo, digamos, todo eso no se lo habíamos enseñado, porque habitualmente la escuela no enseña ese nivel de autonomía, que también los investigadores y los especialistas en educación y tecnología decimos que es fundamental y que no es un tiempo perdido el tiempo que uno le dedica a que un chico sepa manejar un Google Drive, sepa manejar un calendar, o sea, sepa organizar una semana de trabajo y de estudio, sepa privilegiar qué hacer y qué no. Entonces creo que hubo un primer momento de desborde de todos donde nos costaba a todos establecer prioridades, todo era urgente, sin ningún nivel de selectividad, digamos, de organización, todo era un desborde y urgente, y creo que después de ese primer momento en el que al menos supimos que podíamos, ¿sí? O sea, al menos supimos que podíamos, había contenido, de alguna manera se enviaba, de alguna manera empezaron a aparecer otras estrategias, muy tímidas, muy marginales. No en todos los casos hubo políticas públicas que acompañaran este trabajo de los docentes. Ustedes en eso tienen un recorrido mucho mayor, que entonces les permitió contar también con herramientas que ustedes usaban previamente, como la plataforma CREAS, que al menos existía, ustedes tenían una experiencia, digamos, de uso, que después, no importa si era mejor o peor, estaba, sabían usarla, ¿sí? Aquí en Argentina no había ni siquiera eso, entonces el golpe fue todavía más duro, pero digo, hubo también que aprender a usar esas plataformas que ya usaban en sustitución absoluta de la presencialidad. En general, la presencialidad funciona sobre todo en el nivel primario para poder resignificar esas prácticas que se dan mediadas por tecnología o para poder volver a explicar cómo funciona el espacio de la plataforma. Acá todo eso no estuvo, porque no se pudo, ¿no? Entonces, bueno, hubo un primer momento de caos que después de a poco nos fue permitiendo ordenar estas cosas, ¿no? Bajar el nivel de intensidad, entender que cuando estamos en una situación de emergencia, menos es más, que hay que priorizar qué sí y qué dejamos para después y que a lo mejor ni siquiera nos importa que en algún momento se aprenda. Me parece que en este sentido, desde el punto de vista del sistema, como sistema educativo, hay un gran aprendizaje en términos de privilegiar qué de verdad queremos que los chicos aprendan y que a veces solo llena un programa y no tiene ningún sentido. Y hubo otro aprendizaje que igual creo que es un tema a seguir pensando, que tiene que ver con el lugar de las familias en el aprendizaje de los estudiantes, tanto en nivel primario como en nivel secundario, pero fundamentalmente en nivel primario. Si no hubiésemos contado con los padres, creo que en muchos casos los chicos no habrían podido. Pero la pregunta es, ¿nosotros los ayudamos a los padres a que pudieran ayudarnos a nosotros? ¿Qué hacemos con los padres que a lo mejor no pueden? Digo, nosotros en la región latinoamericana tenemos muchos adultos analfabetos o con una escolaridad muy básica que a lo mejor no están en condiciones de acompañar a los chicos, o tapados de trabajo que entonces no pueden hacerse una hora para sentarse a mirar la tarea del niño. Digo, ahí hubo algo que antes no existía, porque antes eran los chicos o eran nuestros cuando estaban en la escuela o eran de los padres cuando se iban, y de golpe los chicos pasaron o sea, tuvimos que hacer una alianza mucho más fuerte, las familias y la escuela, que la que había previamente. Y yo me pregunto si no vale la pena que nos preguntemos cómo va a seguir siendo ese vínculo, porque creo que hay los maestros que lograron propuestas, y conozco un montón, donde las familias se involucraron de verdad, pero donde el maestro diseñó ese involucramiento. Es decir, no es yo le mandé el trabajo práctico y como el nene no lo podía hacer solo, la mamá lo ayudó. El maestro diseñó la propuesta completa para que haya un lugar en esa propuesta para los padres, incluso para la diversidad de padres, o sea, con los recursos que los padres tuvieran para acompañar. Cuando se dio eso, lo que pasó fue riquísimo. Yo tengo ejemplos, por ejemplo, de una maestra que en un proyecto de literatura les pidió a los papás que grabaran capítulos de un cuento, y entonces en algún momento había siempre un capítulo grabado por algún papá de familia, y entonces se trabajaba sobre eso, que
creo que hay algo ahí interesante para pensar cómo armamos esta sociedad de vuelta, esta sociedad, esta asociación, quiero decir, entre las familias y los docentes, para que sea más rico el aprendizaje para los chicos. Otra cuestión que creo que tenemos que seguir pensando un poco más tiene que ver con los vínculos. Ustedes están volviendo ahora a una situación de presencialidad fragmentada, limitada, pero están volviendo a una situación de presencialidad, que sin embargo va a tener que repensar los vínculos en dos sentidos. Primero van a tener que volver a pensar los vínculos entre la presencialidad y los espacios de la plataforma, porque van a seguir existiendo, porque precisamente como es una presencialidad reducida, va a tener un apoyo muy importante de lo que pasa en las plataformas. Y eso va a haber que pensarlo. Pero además van a tener que pensar los vínculos en los grupos que no se van a ver presencialmente y que siguen siendo parte del mismo grupo, que a lo mejor incluso haya amigos que queden en grupos distintos. Entonces hay algo de lo vincular, de que la plataforma sea un lugar donde sí nos encontramos todos, donde construimos todos, donde hacemos todos, para que no se pierdan esos vínculos que van a quedar hoy aislados todavía, ¿sí? No sabemos tampoco por cuántos meses más, si son semanas o si son meses. Pero digo, hay un desafío enorme porque hoy tenemos un escenario de fragmentación que de alguna manera creo que las plataformas siguen siendo el lugar donde nos vamos a encontrar, donde la maestra o el maestro se van a poder encontrar con todos los chicos y donde todos los chicos se van a poder encontrar entre sí. Y hay un desafío enorme entonces en que esa construcción que se haga en esos lugares represente al colectivo, donde de verdad el todo sea más que la suma de las partes y no que sean fragmentitos de cosas, ¿no? La realidad es que escuchamos muchas veces que no era posible construir vínculos mediados por tecnología, ¿no? Que la educación a distancia era una educación en solitario, que precisamente se enfocaba en la distancia. El PENT, que es el Proyecto de Educación en Nuevas Tecnologías al que yo pertenezco, tiene 15 años de experiencia construyendo vínculos virtuales. Los vínculos virtuales son reales. Yo no estaría acá si no fuera por eso. José es mi amigo y los conocimos así. Y hay un desafío entonces ahora en poder construir estos vínculos, pero estos para que se puedan construir, para que se pueda construir esta grupalidad en la virtualidad y en la fragmentación, hay que poner una intencionalidad didáctica de parte del docente, hay que diseñar y planificar actividades de encuentro en esos espacios, que no son pérdida de tiempo respecto del contenido, es todo lo contrario, es ganancia en términos de autonomía de parte de ellos, de autonomía del grupo, de enriquecimiento, pero también de poder sostenerse incluso emocionalmente. Sí que en este momento es algo súper importante, siempre lo fue, pero en este momento es algo súper importante para poder transitar como cada uno esté viviendo toda esta situación tan disruptiva, tan distópica que nos ha tocado vivir. Entonces creo que han pasado 3 meses muy intensos, creo que podemos empezar a pensar estas cosas, creo que ustedes tienen una oportunidad muy interesante de ser punta de lanza en mostrarnos a la región, bueno, cuáles son los formatos posibles para salir de esto, cuáles son las nuevas formas de presencialidad que vamos a ir construyendo en el sistema educativo, igual que nos mostraron cuando empezaron con Ceibal cómo se podía hacer y cómo se podía hacer bien. Bueno, creo que esta es una nueva oportunidad de que ustedes nos enseñen y creo que está buenísimo que tengamos estos espacios para poder charlar en concreto de lo que les ha ido pasando a cada uno y de cómo va a ser la escuela después de esto, porque si de verdad creemos que volver tiene que ver con una cuestión nostálgica de que la escuela vuelva a ser igual, hay algo que no aprendimos. Me parece que esta es la oportunidad, a lo mejor necesitamos esto, no ir a la escuela para poder pensar otra escuela posible. Creo que, bueno, esta es un poquito la invitación a charlar y, bueno, lo dejo a José Miguel. Pareciera que hay una didáctica muy tradicional que no termina de irse de la escuela y que todas las didácticas que han ido alternativas, que no son nuevas, que son muy viejas, digo, todo el movimiento Escuela Nueva es un movimiento que tiene más de 60 años, que nunca terminan, incluso las más novedosas, aprendizaje basado en proyectos, digo, hay otras didácticas
que no terminan de instalarse como prácticas habituales en la escuela. Creo que en realidad lo que hicimos ahora seguramente es una mixtura de lo que veníamos haciendo más lo que pudimos aprender sobre la marcha, y creo que cuando esto decante, por eso decía, ojo con creer que vamos a volver a la vieja escuela, ¿no? Volvamos a otra escuela. Entonces pensemos, ahora hay que pensar la didáctica, digamos. Hicimos una didáctica de la emergencia, que fue arremangarnos y salir con las herramientas que teníamos. Ahora tenemos que decantar y pensar cuál es la didáctica que queremos tener para la nueva escuela que vamos a empezar a construir o que estamos empezando a construir después de la pandemia. Creo que ahí está la discusión y ahí está el eje. Ya no va a ser la discusión sobre la tecnología, va a ser la discusión va a ser sobre la didáctica, y está buenísimo eso. Eso es un gran aprendizaje que tenemos de esto. O sea, incluso aprendiendo a usar las herramientas, nos está faltando fortalecer un modelo didáctico. Y eso es lo que se viene.